¿Cuáles fueron esas corrientes? Bueno, mira, las corrientes más importantes fueron los tradicionalistas ingleses, los anarquistas, fundamentalmente franceses, también los socialistas franceses y los socialistas ingleses y alemanes. Digamos que estas fueron las corrientes más importantes. Y hay que destacar que hay dos corrientes que parten a la Primera Internacional. Por un lado está la corriente ligada a Carlos Marx y por otro lado está la corriente ligada a Bakunin, que son las dos corrientes así fundamentales. Una está ligada al marxismo, bueno, Marx está ligado al marxismo, que era la corriente del socialismo científico, y Bakunin estaba ligada a las corrientes anarquistas, particularmente muy ligado a los anarcosindicalistas, que eran muy importantes en ese momento. Correcto. En este momento se habla también de la Sociedad de Demócratas Fraternales como una organización internacional de la clase obrera. ¿Nos puedes platicar un poco cuál es la relevancia para la clase obrera a partir de esta Primera Internacional? Mira, la Primera Internacional es muy importante porque es el primer intento de unir los esfuerzos del proletariado a nivel internacional para tener, digamos, poder trabajar sobre objetivos comunes, ¿no? Independientemente de las diferencias que había entre ellos, tenían un antecedente, digamos, en el 48, en 1848 hubo una serie de intentos revolucionarios, particularmente en Alemania y en Francia. En Francia fue el levantamiento en contra de la restauración monárquica y que se esperaba como una segunda edición de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa tuvo como caudillo a la burguesía y esperaban ellos que la burguesía iba a ser el caudillo de la Revolución del 48, pero se dieron cuenta que la burguesía ya en 48 tomó posiciones conservadoras y por lo tanto se fueron desligando. Por eso es bien interesante cuando uno lee el Manifiesto Comunista de Marx, que lo escribió cuando tenía 21 años de edad, era un verdadero chamaquito, que le escribió junto con Engels y que es un libro fundamental, es un libro muy importante, pero escrito por alguien muy joven y en base a la experiencia que se tenía de la Revolución Francesa. Ellos hablaban, por ejemplo, de una revolución por etapas, pero sin embargo, después de la Revolución del 48 y de los sucesos que se van a ir dando, las diferentes ediciones, va a ser muy importante los prefacios. Particularmente hay un prefacio donde se dice, digamos, hay cosas del Manifiesto Comunista que se deberían cambiar, están diciendo Marx y Engels. Sin embargo, ya no lo podemos hacer porque es un documento histórico. Pero sin embargo, el pensar en la revolución por etapas es algo ya pasado de moda. Y hay otro prefacio que es muy importante, que tiene que ver con la Segunda Internacional. Bueno, antes de la Segunda Internacional. Resulta que surge el marxismo en Rusia y Jorge Plejánov y Vera Zasulich van a hacer ellos algunos planteamientos donde ellos van a proponer, bueno, donde ellos discuten en contra de los socialistas revolucionarios rusos, los anarquistas rusos, los cuales dicen que hay que hacer la revolución socialista ya y que Plejánov y Vera Zasulich se oponen. Y entonces él les comenta que los socialistas revolucionarios tienen la razón, que en realidad la revolución rusa no necesita pasar por la revolución burguesa para hacerse socialista, sino que para cumplir las tareas de la revolución burguesa, que es la democracia, una jornada laboral decente, el derecho a la organización, la libertad de prensa, etcétera, que esas tareas no es necesario esperar a que la revolución burguesa los realice, porque la burguesía no los va a realizar, sino que la revolución proletaria los tiene que hacer, va a tener que cumplir con las tareas burguesas de la revolución y esperar a su vez a la revolución socialista que se daría en otras partes de Europa
y que las revoluciones se complementarían. Digamos que es el primer momento en que se habla de la posibilidad de la revolución socialista en un país atrasado, porque el socialismo, esto es una cosa que es muy interesante, el socialismo significó para sociedades avanzadas, para sociedades económicamente desarrolladas, no para sociedades atrasadas. Pero entonces Marx entiende que la burguesía va a ser incapaz de hacer la revolución burguesa en sus propios países y que por lo tanto las tareas burguesas, como la democracia, como el reparto agrario, etcétera, estas cuestiones las tiene que hacer la revolución proletaria y complementarlas, y que se va a complementar con el desarrollo de la revolución en otras partes. Esto que va a plantear, por ejemplo, Trotsky en 1906, y que después va a ser el planteamiento de Lenin en 1917 junto con Trotsky en las tesis de abril, ya lo había planteado Marx mucho antes en el Manifiesto Comunista, y apoyándose precisamente Marx en estas corrientes que no eran marxistas, sino que eran anarquistas, pero que veían ya la necesidad de avanzar en la revolución. Correcto. Y eso me recuerda un poco también el planteamiento de José Revueltas en este que creo que comentamos es el texto más relevante o uno de los emblemáticos de José Revueltas, que es El proletario sin cabeza. Es decir, la conciencia de clases en el caso, por ejemplo, de la Primera Internacional, de los grupos proletarios o de los grupos burgueses, es una pauta importante, digamos, ¿no? Por Sí, otra parte, claro. quisiera preguntarte cuál consideras que es la participación más relevante de Marx y en Engels particularmente. Bueno, yo creo que la importancia, hay dos momentos muy importantes. Cuando Marx estaba escribiendo en la Nueva Gaceta Alemana, un día llegó y estaba otro joven ahí, un joven un poco más grande que él, y este joven pidió que quería hablar con Marx, y se fueron a tomar unas cervezas, y en el momento en que estaban ellos, Engels le propuso, bueno, le comentó que había leído sus escritos filosóficos del 44, pero que consideraba que eran muy avanzados, pero que Marx necesitaba también estudiar un poco la economía política y que necesitaba estudiar a Smith y a Ricardo un poco para poder superarlos y poder avanzar. Esto lo realizan el estudio de Smith y Ricardo, y es cuando Marx empieza a desarrollar sus tareas, sus conceptos económicos y el concepto del materialismo dialéctico y de la cuestión de la lucha de clases y la superación económica, es cuando Marx lo empieza a trabajar gracias a Engels. Ese es un primer momento. El segundo momento de la mayor importancia de Engels es cuando Engels, en 1889, ya muerto Marx, crea la Segunda Internacional. La Primera Internacional, digamos que fue muy importante, dice Labriola, un historiador español de principios del siglo pasado, dice Labriola, que la Primera Internacional fue muy importante porque permitió que se creara el concepto, sobre todo la conciencia del internacionalismo proletario, y que de los intereses de los proletarios de un país o de otro país son los mismos. Ese es, digamos, según Le Abriola, lo más importante de la Primera Internacional. Pero la Primera Internacional fue incapaz de cumplir sus objetivos, sobre todo en el momento de la Comuna de París, que la Comuna de París pasa en 1871. Y no sé si, bueno, primero contesto y después vamos a la Comuna de París. Sí, 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 para que nos platiques un poco, incluso de la Comuna de París, lo que nos decías y que discutíamos también en la sesión pasada respecto a la Comuna de París como un modelo de autogestión y de Así es. organización. Entonces, la Primera Internacional fue incapaz de cumplir, digamos, sus tareas en la Comuna de París. Entonces, la Primera Internacional prácticamente se disuelve, desaparece.
Entonces, en 1889 se llama a conformar en París la Segunda Internacional. Una internacional donde ahora ya hay una mayor homogeneidad ideológica respecto a todos los que participan, es llamada fundamentalmente por dos dirigentes. Federico Engels, quien es alemán, y Karl Kautsky, Federico Engels, que es inglés, y Karl Kautsky, que es alemán, crean la Segunda Internacional, y la Segunda Internacional ya tiene la homogeneidad de que todos están bajo el materialismo científico, bajo el socialismo científico, que son fundamentalmente las ideas de Marx. Esta tarea en gran medida se debe a Federico Engels. Yo creo que es su principal colaboración. Y una cosa muy interesante, he tenido relación con gente que está estudiando biología y hay dos libros fundamentales para entender el desarrollo de la biología en general, que es El origen de las especies de Darwin, y un librito de Engels que se llama El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Digo, un texto que yo leí muy joven, pero que no pensaba que tenía relevancia incluso a nivel del estudio de la biología, sino que para mí la relevancia en cuanto al estudio de las ciencias sociales, en cuanto a que el trabajo y la transformación humana es la base del desarrollo cognitivo. Eso me parece muy interesante que lo comentes, pero también creo que sociológicamente hemos utilizado ese paralelismo a la inversa, ¿no? Con Desmond Morris, el zoo humano, que habla de la jungla de asfalto, ¿no? Y esos otros elementos como más al revés de la biología. Pero regresando a la discusión, Jorge, me gustaría preguntarte, dentro de esa Segunda Internacional, ¿cuál fue esa gran transformación y cuál fue el papel de las nuevas corrientes que participaron? Bueno, la gran transformación es en primer lugar que se crea un internacional que tiene presencia en muchos países. Hay presencia en Estados Unidos, hay presencia en Canadá, hay presencia en Uruguay, hay presencia en toda Europa. Digamos que la Segunda Internacional logra salir de los marcos europeos y sobre todo de los marcos de 3 países para convertirse en una internacional en la cual ya tenía presencia en el continente americano y tenía, aunque no tenía secciones en Argentina o en México, que tenía ya cierta influencia en lo que iba a ser Argentina y en lo que iba a ser México, que es una de las cosas que logra la Segunda Internacional. La Segunda Internacional tiene logros extraordinarios. La figura de Kautsky, o sea, son Engels y Kautsky los que, o sea, en vida de Marx se publica el tomo 1 del Capital, pero el tomo 2 y el tomo 3, los editores son Kautsky y Engels, se dedican a hacer el trabajo de revisión para la publicación del tomo 2 y el tomo 3 del Capital, pero además Kautsky se convierte en el ideólogo más importante, en el ideólogo, digamos, extraordinario. Lenin decía que realmente su maestro era Kautsky y el ejemplo del Partido Obrero era la socialdemocracia europea. Eso lo decía Lenin, dirigente de la socialdemocracia rusa, ¿no? Yo leí, por ejemplo, de Kautsky, Orígenes y Fundamentos del Cristianismo. Es un libro verdaderamente extraordinario, un libro que nos permite entender cuál era la decadencia de la sociedad romana y de la extensión del Imperio Romano, y cómo el cristianismo llega con un concepto de fraternidad, de solidaridad, de apoyo, etcétera, ante una sociedad que tenía la caída de valores. Incluso voy a poner un ejemplo que no va a ser Kautsky, sino que va a ser una pintura de Angelica Kauffmann. Hay una pintura de Angelica Kauffmann que se llama, se me olvidó el nombre, se llama así la hija de una amiga mía. Entonces estaba queriendo acordar del nombre de su amiga. Bueno, habla de los tesoros, ¿no?
El caso es de que esta mujer, que está peregrinando con sus hijos, llega a un palacio, la pintura es en la sala del palacio, y se ve una mujer que le está enseñando sus joyas, le está enseñando su oro, le está enseñando que es la mujer aristocrática, que es la mujer del palacio. Y entonces le pregunta, ¿y cuáles son tus tesoros? Y ella voltea y muestra a sus hijos. Estos son mis tesoros. O sea, son dos conceptos de valor. Y que son dos conceptos de valor que tuvieron que ver en la época neoclásica, en el momento en que aparecen nuevos valores ante los valores Valores de la cambio. nobleza. Ajá, frente al valor de cambio, los valores humanos. Correcto. Entonces Kautsky habla de esos valores precisamente y los destaca muy bien y habla de por qué la importancia y el gran éxito del cristianismo. La edición que yo leí hace muchos años, no recuerdo la editorial, puede haber sido Ruedo Ibérico, pero no estoy seguro, tenía una introducción porque había sido publicado a iniciativa de los jesuitas. Wow. Y los jesuitas decían que independientemente de que Kautsky era un ateo y era un materialista, digamos que el Quinto Testamento, que no estaba escrito, era el testamento de Kautsky, porque Kautsky hablaba precisamente de los valores fundamentales que permitieron hacer fuerte al cristianismo. Entonces digo, este es el personaje, Karl Kautsky, que es el dirigente de la Segunda Internacional, que es el modelo a seguir la socialdemocracia alemana y Kautsky como dirigente para casi todos los marxistas de Europa. Pero el punto fundamental que va a significar el quiebre y que va a significar el quiebre con Kautsky es la falta de coherencia de Kautsky en el momento más importante, que es el momento que surge la Primera Guerra Mundial. En el momento de la Primera Guerra Mundial, antes de, como ya se veía que había una crisis, como está en la película de Sherlock Holmes, que hay una crisis que va hacia la guerra, que las potencias están armando, que se está desarrollando la tecnología militar, etc. Entonces ellos veían que la guerra estaba cercana, digamos, en 1910, 1912, 1913, y entonces la consigna de los partidos socialdemócratas y de la Segunda Internacional era oponerse a la guerra, porque la guerra representaba los intereses de las burguesías nacionales contra otras burguesías nacionales y no representaba los intereses del pueblo. Representaba los intereses, por ejemplo, de las fábricas de armas de Krupp, que iba a realizar un gran negocio en el momento de la guerra, pero no significaba nada a favor de los Krupp, ni significaba nada significaba todo a favor de los Krupp, pero nada para sus trabajadores, ni para los trabajadores en general, porque ellos irían a morir como carne de cañón en la nueva renegociación de los mercados internacionales. Entonces, que ante la guerra imperialista había que oponer el derrotismo revolucionario, o sea, estar en contra de la guerra. Y en el momento en que se votan los créditos de guerra, resulta que los miembros de la socialdemocracia alemana votan a favor de los créditos de guerra. O sea que están votando a favor de dar dinero para iniciar la guerra. Lo mismo pasa con un sector muy importante de los socialdemócratas franceses, que era la CIFO. Lo mismo pasa con los laboristas ingleses. Lo mismo pasa con todos, a excepción de grupos importantes, pero que eran minoritarios en sus partidos. En Alemania va a ser Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, que se van a oponer a los créditos de guerra y que van a crear precisamente la primera organización que se llama Espartaco. En honor a Espartaco, que fue un esclavo que se rebeló contra el imperio romano como 70 años antes de Cristo, una cosa así. Y entonces van a aplicar el primer nombre del espartaquismo y Rosa Luxemburgo va a escribir un texto genial que se llama Huelga de Masas, Partido y Sindicatos, en la cual habla de cómo es importante
la organización de los trabajadores para llevar a cabo precisamente una huelga de masas en la cual los partidos, va a haber un enfrentamiento de partidos, los sindicatos tienen que estar por los derechos de los trabajadores, oponerse a la guerra y llevar a cabo la revolución socialista. Digamos que este texto de Rosa, que es un texto clave, fundamental, va a ser un texto que va a impactar mucho a José Revueltas, que va a ser, digamos, parte del pensamiento de José Revueltas, y por eso las organizaciones que creó Revueltas en su principio serán llamadas espartaquistas, además de que Marx, por ejemplo, cuando a Marx le preguntan your favorite things, le preguntan what's your favorite dish, y dice fish, y termina casi todo en verso. Pero cuando le preguntan ¿y cuál es tu personaje más importante?, él dice Espartaco. Entonces, he aquí una cuestión fundamental de por qué el nombre de Espartaco y por qué el nombre del espartaquismo. Espartaco es la primera figura histórica de la revolución y que en cierta medida está incorporado también en el texto de Kautsky de Orígenes y Fundamentos del Cristianismo. Muchas gracias, Jorge. Pues en cuanto recuerdes el nombre decías el nombre de la obra de Domenico. No, la obra era de Angelina Kaufman. Angelina Kaufman, lo compartimos en redes sociales, ¿qué te parece? Sí, lo compartimos en redes. Jorge, en ese mismo sentido y hablando de estas varias olas, la primera internacional, la segunda internacional, ¿qué nos puedes comentar pasando de ese contexto global y, como dices, a partir de ese ¿cómo le llamas? Derrotismo revolucionario. Derrotismo revolucionario, exactamente, que buscaba justo desestimular y hacer un ejercicio pues contrario para persuadir lo contrario en la clase proletaria y en el entorno internacional. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese entonces en Latinoamérica? ¿Qué nos puedes platicar sobre la influencia de América Latina, digamos de la Tercera Internacional en América Latina? Fíjate, es muy interesante porque, en primer lugar, voy a hablar de México primero que nada, o más que nada, porque me parece muy importante, porque ahí va a tener una relación directa con Revueltas y con nosotros. En México surge a finales del siglo pasado el gran círculo de obreros, que era un círculo anarquista, el gran círculo de obreros, que aunque no estuvo en la Primera Internacional, digamos que tenía un pensamiento muy cercano a la Primera Internacional y que organizó, entre otras cosas, los primeros centros mutualistas. Que los centros mutualistas eran y siguen siendo, centros de apoyo, pero que anteriormente eran mucho más politizados, ahora prácticamente están despolitizados, ¿no? Entonces crearon los centros mutualistas y empezaron a crear las primeras organizaciones gremiales para organizar a los trabajadores. Incluso en 1918-19 apareció un texto de Rubén Salazar que se llama Las pugnas de la gleba, que habla en gran medida del movimiento de la clase obrera mexicana en diferentes etapas de su historia, sobre todo, obviamente, del siglo del siglo XIX y del siglo XX, y que permiten entender la conformación de los círculos, del gran círculo de obreros mexicanos, y que después crearán la Casa del Obrero Mundial. La Casa del Obrero Mundial será una organización ya del siglo XX, contemporáneo a la Revolución Mexicana, y en la cual, obviamente que las ideas anarquistas son las ideas más importantes en la Casa del Obrero Mundial, pero que en 1913, ante la decena trágica, que es el golpe de Estado, particularmente de Huerta, que lo realiza prácticamente en conjunto con el primo de Porfirio Díaz,
que es Félix Díaz, y de Alfonso Reyes, en el momento de la escena trágica y el levantamiento del movimiento constitucionalista, que considera que es un momento muy importante Anguiano en el libro, en ese momento la Casa del Obrero Mundial es la principal organización gremial de los trabajadores mexicanos. Y la Casa del Obrero Mundial no tiene ninguna liga ni con la primera ni con la segunda internacional. Tiene simpatías hacia ellos, pero no pasa de ahí. Entonces, hay una discusión muy importante sobre quién apoyar. Primero, en contra de Huerta. Ahí no hay discusión. Pero después va a venir una discusión en el país y en la Casa del Obrero Mundial también sobre quién apoyar ya derrocado Huerta. Si hay que apoyar al movimiento agrarista, que va a ser el movimiento de la convención, o si hay que apoyar al constitucionalismo. Yo coincido con Revueltas de que el movimiento constitucionalista eran las fuerzas burguesas que estaban por tomar el poder después de haber derrocado a Díaz y que jugó un rol muy importante el constitucionalismo en la derrota del huertismo. Pero el constitucionalismo lo llama Revueltas el partido armado de la burguesía. Y el constitucionalismo va a ser, digamos, el primer centro de oposición al triunfo de Villa y de Zapata. La convención, de hecho, en 1917 se le impone al constitucionalismo, pero la diferencia es que el constitucionalismo está mejor organizado y a pesar de que dejan asentado el poder Villa y Zapata en la Ciudad de México, la derrota del agrarismo, la derrota de la convención, es el momento que ellos dicen, vámonos de aquí, dejemos la tierra. O sea que el planteamiento que tiene que ver con que luchamos por la tierra y no por el poder, es cederle el poder a Carranza. Y es el momento de la derrota de Villa y de Zapata. Y la Casa del Obrero Mundial toma una posición donde, al parecer, iba a votar la Casa del Obrero Mundial a favor de irse con Villa y con Zapata. Pero el doctor Atl, director de la Facultad de Artes, pintor, anarquista, inventor, mil usos, una figura que, a pesar de este error, sigue siendo una figura extraordinaria, ¿no? En la historia del arte es central, en la historia, sobre todo, de la Escuela Mexicana de Pintura. Entonces el doctor Atl llega y da un discurso en la Casa del Obrero Mundial y logra ganar por 3 votos el apoyo al constitucionalismo. Y el constitucionalismo, que es el ejército burgués en armas, llega a tener un frente que se llaman batallones rojos, que son los batallones creados por la Casa del Obrero Mundial y bajo la dirección militar, sobre todo de los estudiantes de pintura mexicanos, seguidores del doctor Atl. Creo yo que ese momento es un momento crucial porque se rompe la posibilidad de la Alianza Obrero-Campesina que hubiera marcado un destino diferente para esta nación. Entonces, yo creo que es muy importante y tiene mucho que ver con que las posiciones del doctor Atl eran anarcosindicalistas y los anarcosindicalistas planteaban la lucha tiene que ser fundamentalmente económica. Y sí es cierto que los intereses de la clase obrera buscan, digamos, prebendas económicas, pero no pueden quedarse ahí, porque si se quedan ahí, están condenados a la derrota, como fue el caso de la Casa del Obrero Mundial, bajo, me atrevo a decirlo, la dirección del doctor Atl. Wow. Creo que ahí abriste
todo un campo que es, digo, esta figura, como dices, doctora, es emblemática para la historia del arte, pero también los tropiezos que tuvo, o bien, en general, sus contradicciones políticas, ¿no? Y posiciones políticas que tuvo. Sí, y en estas figuras, por ejemplo, un coronel de los batallones rojos es David Alfaro Siqueiros, que es un chamaquito, ¿eh? Es verdaderamente un chamaquito. Pero hay que entender algunas cuestiones muy importantes. En un país que tenía 90% de analfabetas, y que los otros a lo mejor, había muchos que eran alfabetas como yo, que escriben con una ortografía pésima, que escriben naranja con todo y cáscara. Saber leer y escribir bien, como era el caso de David Alfaro Siqueiros y los demás alumnos de la Escuela de Artes, les permitió llegar rápido a puestos de dirección a nivel de ser oficiales del ejército constitucionalista en los batallones rojos. Esto es muy importante para entender por qué rápidamente llega David Alfaro Siqueiros al puesto de coronel y el apodo que va a llevar toda su vida es el coronelazo. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Ahora quiero preguntarte sobre la relación y antes de preguntarte la relación, si me permites, quisiera leer algo de lo que José Carlos Mariátegui declaraba y la relación de este personaje con José Revueltas en el marco de, digamos, esta construcción de filosofía latinoamericana, ¿no? Como Así es. posterior a esta tercera ola. Dice, de entrada decía o declaraba Revueltas, y cito, Mariátegui siempre ha sido mi maestro, pero en cuestión ideológica. Esta entrevista que le da a Norma Quinteño, titulada Oponer aquí y ahora de la vida, el ahora y el aquí de la muerte. Y cito nuevamente, fue él quien abrió los ojos a mi generación ante la necesidad de adaptar el marxismo a las condiciones nacionales y continentales, y no hacer un marxismo de importación, zafiro o de repetición, de fórmulas, sino tratar de captar la realidad nacional. Y ahora me permito, Jorge, citar a algo de lo que decía José Carlos Mariátegui respecto a esa realidad internacional, que me parece hasta poético. Dice, cito, pienso que no es posible aprender una teoría del entero del panorama mundial contemporáneo, que no es posible, sobre todo, fijar en una teoría su movimiento. Tenemos que explorarlo y conocerlo, episodio por episodio, faceta por faceta, y nuestro juicio, nuestra imaginación, se sentirán siempre en retardo respecto de la totalidad del fenómeno. Por consiguiente, el mejor método para explicar y traducir nuestro tiempo es tal vez un método un poco periodístico y un poco cinematográfico. Eso decía José Carlos Mariátegui, y bueno, retomando esta transición y cómo me gustaría que nos comentaras cuál fue esa relación entre José Carlos Mariátegui y José Revueltas. Bueno, para empezar, Mariátegui escribe 7 ensayos sobre la realidad del Perú. Para Mariátegui es muy importante, de hecho, tropicalizar el marxismo, porque el marxismo originalmente se escribió como una teoría para los países desarrollados de Europa. Y era muy importante para Mariátegui cómo aterrizamos el marxismo en América Latina. Entonces escribe los 7 ensayos sobre el Perú. Incluso escribe un ensayo en el cual analiza las sociedades precolombinas en Perú. Habla del socialismo incaico. Yo iría un poco más lejos de lo que plantea, digo, puedo ir más lejos porque leía a Mariátegui, sino capaz que no lo logro, ¿no? Pero, por ejemplo, Mariátegui le llama el socialismo incaico o indiano, pero es un estudio que está basado en gran medida en el modo de producción que tenían las sociedades precolombinas. Y este modo de producción es muy interesante
que en cierta medida está esbozado en una teoría que se llama modo de producción asiático, del cual habla Marx en los Grundrisse, que los Grundrisse son los borradores para escribir El Capital. Yo no sé si Mariátegui tuvo acceso a los Grundrisse o no. Si no tuvo, lo hace mucho más genial todavía a Mariátegui de lo que de por sí ya es. Porque Mariátegui es en cierta medida la piedra fundamental, o sea, es la cimentación del marxismo latinoamericano en el momento en que él ve, por ejemplo, ese modo de producción de tipo asiático, pero que incluso, por ejemplo, Maurice Godelier dice que tal vez tenemos que hablar de un modo de producción latinoamericano, porque aunque tiene sus características asiáticas, que serían estas: la no existencia de la propiedad privada, la existencia de la propiedad comunal basada en el estado incaico, el usufructo de la tierra de acuerdo a tu necesidad y de acuerdo a tu posibilidad, y el pago de un tributo a una sociedad que te retribuye y que redistribuye la riqueza. En ese sentido, él lo llama socialismo incaico, pero son los fundamentos de la sociedad asiática. O sea, en las sociedades asiáticas existieron castas sociales, pero no clases sociales. Hago la diferenciación entre casta y clase. Una casta social puede obtener una serie de privilegios de acuerdo a su rol social. O sea, es el caso, por ejemplo, del Inca, que viene cumpliendo una función de principal en la sociedad. Príncipe quiere decir principal. Entonces, el Inca sería el príncipe de la sociedad incaica, es el principal de la sociedad incaica. Pero, sin embargo, no es dueño de la tierra. Tiene que ser funcionario, y funcionario significaba funcionar. Cualquier no parecido con la realidad tiene que ver con nuestra realidad mexicana, pero el nombre funcionario tiene su origen en funcionar. Entonces, digamos que aquellos que eran precisamente los dirigentes del pueblo incaico, o del pueblo mexica, o del pueblo tlaxcalteca, o del pueblo bonito en Arizona, o de Paquimé en Chihuahua, digo, puedo seguir y seguir y seguir y seguir, o de Cahoyoquia en Michigan. O sea, todos estos pueblos lo que tenían en común era la propiedad comunal de la tierra, la propiedad comunal de los medios de producción, porque los medios de producción centrales eran la tierra. Que haya impurezas, en toda sociedad vamos a encontrar impurezas. En nuestra sociedad vamos a encontrar impurezas, pero es claro que es una sociedad burguesa. Digo, eso sería imposible discutirlo. Lo discutían en los años 50, pero hoy no se puede discutir. Entonces Mariátegui deja sentado el modo de producción asiático tropicalizado, y aunque no voy a decir que si Godelier estuviera en la discusión, diría que el modo de producción latinoamericano o mesoamericano, bueno, no mesoamericano no, el modo de producción indiano de la América indiana es el que describió Mariátegui. Yo creo que en gran medida es el que escribió Mariátegui. Pero hay otra cosa interesante, precisamente por la fuerza de Mariátegui en América del Sur. Luis Vitale, que es un marxista chileno, escribe un pequeño texto que se llama América Latina, feudal o capitalista. Y entonces él describe que América Latina no es feudal, aunque tenga impurezas feudales. Pero él dice, desde el momento en que legisla el rey de España los inicios de la colonización en América Latina, crea él una serie de trabas para evitar que el feudalismo se reproduzca en América Latina. Uno de ellos es el ayuntamiento. El ayuntamiento, el cual va a permitir que los pobladores de una ciudad, vía un ayuntamiento, puedan tener decisiones colegiadas sobre lo que pasa en su ciudad para evitar que haya un señor que tome las decisiones. Ese es un punto que dice Luis Vitale. Otro punto
que dice, no se legisló, pero es claro, es que la producción de América Latina era fundamentalmente minera. Y la producción minera de América Latina era para el mercado mundial, que era el mercado que estaba desarrollando el capitalismo y no pudo haber sido, digamos, una minería feudal porque hubiera sido únicamente para el autoconsumo. Entonces, digamos que si Louis Vitale llega rápidamente a este tipo de conclusiones, se lo debe en gran medida a Mariátegui. Mariátegui creo que es la piedra fundamental del desarrollo del marxismo latinoamericano, tal como lo entiende Revueltas, y que en gran medida gracias a Revueltas lo comprendo yo. Muchas gracias, Jorge. Digna de tomar nota, estuve tomando nota de algunos autores, pero te voy a hacer las preguntas después. Entonces, finalmente, y para concluir esta sesión, que creo que fue todo un recorrido por la historia global de cómo esa fineza y esos ajustes de la traducción, por ejemplo, del marxismo al entorno latinoamericano y quiénes participaron, digamos, dentro de ese proceso. ¿Cómo podrías sintetizar el proceso de Revueltas en la conformación del marxismo en nuestro país? Ok, yo creo que Revueltas, para empezar, es una figura con un espíritu crítico. Voy a hacer un paréntesis primero. Revueltas pertenece a una familia de intelectuales, todos extraordinarios y superdotados. En la música tenemos a Silvestre Revueltas. En la pintura tenemos a Fermín Revueltas. En la literatura tenemos al mismo José Revueltas. En la actuación y en la dramaturgia a Rosaura Revueltas. O sea, tenemos a toda una familia que es una familia que va a hacer un recorrido muy extraordinario y que además, a pesar de haber nacido en un pueblo pequeño y provinciano, como sería Papasquiaro, Durango, el hecho de que su padre se preocupara durante la guerra revolucionaria de que su familia no se viera afectada, los envió a estudiar a Estados Unidos, de hecho a un internado, y en este cambio tuvieron una visión que fue una visión mucho más global, porque vivieron el capitalismo desarrollado, estuvieron en una gran escuela, pero además regresaron al país para conformar este país y ser de las figuras centrales de este país. Entonces, Revueltas, de hecho, crece en un espíritu crítico. Crece en un espíritu crítico y a pesar de haber sido formado por el estalinismo, tiene la capacidad para entender errores que se van cometiendo y si bien no tenía una respuesta en un principio, Revueltas es un buscador de respuestas ante la adversidad. Y la adversidad que él veía es la adversidad de que el proletariado mexicano no había constituido su cabeza, no había formado la parte cognitiva de todo su cuerpo, que era precisamente el partido que podía llevarlos a la revolución, y en ese sentido Revueltas va dando los pasos. Y tal como discutíamos la semana pasada, muchas veces esos pasos están esbozados en sus novelas o en sus cuentos, antes de haberlos planteado teóricamente. O sea, cómo Da pistas, digamos. en el arte va mucho... ¿Cómo? Da pistas, digamos, por ejemplo, del ser humano, lo que decíamos, de la conformación de estas figuras o del mismo México, las alegorías que utiliza. Y las figuras, por ejemplo, en el luto humano, la confrontación entre el dirigente ejidal, que es el dirigente campesino, que es el dirigente social, contra precisamente Mestizo. el responsable por parte del Estado de la zona de riego. O sea, esas cosas las ve Revueltas, las imprime Revueltas en su novela y va mucho más allá
que lo que podía ir el Partido Comunista Mexicano y los marxistas mexicanos de aquella época, que desafortunadamente no aprovecharon ni a Mariátegui ni a Mella, que era el dirigente del Partido Comunista Cubano, que estuvo asilado en México y también era muy claro. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Jorge. De verdad, es un deleite escucharte como siempre. Y espero que podamos continuar esta conversación con las múltiples voces que están citadas también para el próximo martes. Jorge, muchas gracias. No, yo agradezco a ti y quiero recalcar el esfuerzo de la Secretaría de Cultura por realizar este conversatorio, que es el Círculo de Estudios José Revueltas, un poco en el espíritu de Taibo, de más revueltas y menos paz. Gracias. Buenísimo, gracias. Hasta luego.